Vamos con la siguiente parte del tema que dice que es hacer el bien. Realmente no lo sabemos. Vamos a aprender. Hay que tener entendimiento y comprensión de lo que vamos a hacer para hacerlo de forma correcta, que es lo que él quiere. Por eso dice aprender. Aprended, vamos a ver qué es esto. Como dice Isaías 58, que no seamos fariseos, sino verdaderos israelitas, hebreos, hijos y siervos del León. Isaías 1, 16 al 17 conecta con Isaías 58, pero vamos a ver el interlineal. Israel, ¿qué es hacer el bien? Esa fue la pregunta que yo en mi interior recibí y que no supe responder. Entonces dije, el bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero hacer, ese hago porque no conozco bien. En este caso, porque yo no entiendo bien esto, aunque cometa errores. Vamos a estudiar y tener en cuenta que dice la escritura y que dijo Yeshua. Juan 1:6. Llegó un hombre enviado por Dios, por Elohim, cuyo nombre era Juan, Johanán. Vino como testigo para dar testimonio sobre la luz, para que a través de él todos creyeran. Él no era la luz, sino que vino a dar testimonio de esa luz. La verdadera luz que viene al mundo da luz a cada hombre, y esta luz es Yeshua. Y él, Juan, vino a dar testimonio de esta luz, de él, Yeshua. Mateo 11:29 dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. De Yeshua podemos aprender el bien, porque sus acciones manifiestan al Padre, que son luz, las acciones, porque el Padre es bien. Entonces, Él nos enseña el comportamiento correcto. Pero otra cosa que es necesaria para hacer ese bien, como hemos dicho, es el amor, que debe ser nacido desde dentro. Así, sabiendo qué es hacer el bien, aprendiendo de Yeshua, podemos en amor ser testimonio de la luz. Bueno, entonces conocemos que la Biblia habla del amor. El amor en hebreo es ahav, que también se conecta con la palabra ahava, o ese amor expresado en la ahava, que es un amor ágape. Ese amor ágape es un amor sacrificial, hacer el bien a los demás, amar y servir con entrega incondicional a el Eterno y al prójimo. Y, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que veamos cómo tenemos desconocimiento de cosas. Alabanza. ¿Para qué se creó la alabanza? Para exaltarle a Él. No se hizo para cantar a nosotros, no se hizo para cantar lo que quisiéramos. La alabanza se originó para alabar al Rey, para alabar a Elohim. Entonces, eso no lo habíamos entendido igualmente. ¿Para qué se hizo todo esto? Pues para Él y para el prójimo. Vamos a verlo. Isaías 1, 16 al 17, en el interlineal, habla de ciertas palabras. Y yo sé que van a ser muchas palabras, pero necesito hacer un resumen de cada una porque es base para entender esto también. Isaías 1, 16 al 17. Hago un recuerdo rápido. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparad a la viuda. En el hebreo dice rajatz, bañarse, lavarse. Todo, limpiar, lavar. Saca, limpiaos, es decir, esa inocencia, que no haya una mancha, sino que os limpiéis, ser translúcido. Es como una comparación de ser inocente, ser transparentes. Entonces, quitad es sur, volver, quitar, dejar, sacar, cuando abandonas algo también. La maldad, la iniquidad, dice roa, dice el mal o lo que os arruina. Dice física o moralmente. En este caso, como dice el interior, hay cosas que están manchando, que nos están llevando a la ruina. Dice comparado a la fealdad, a la malicia, a la perversidad, al quebranto, a la tristeza, es decir, que lleva a eso, al punto de la destrucción, de arruinarte.
dice de vuestras obras, malal. Y esto es muy importante que recordemos porque este dato, más adelante él dice que esas obras, actos malal, constituyen que hay mancha. Por eso él dice que él ve esto. Obras, malal, es acto, bueno o malo, hecho u obra, ¿verdad? Dice, que hacéis delante de mis ojos en mi presencia, como refiriendo que él lo ve todo. Allí, ojo, agrado, aspecto, cara, gustar, grato, vista, tiene mucho significado, pero en este caso él dice a mi vista, porque dice que esta palabra está conectada con revelación también, es decir, con una vista en la cual en su presencia todo es visible, ¿vale? Un poquito así para que se entienda. Parad. La palabra parad, hadal, abandonar, abstener, cesar, parar, habla de un cese, parar algo. También tiene parte negativa y positiva, pero yo me refiero dentro del contexto del verso, dice desistir. Es como una orden de deja de hacer eso, para, porque estás faltando algo. Deja, cesa de hacer algo que está mal. Y lo dice aquí, de hacer el mal, ra, de todo esto que te lleva a la ruina, porque no es bueno para nada, malo. Y habla de muchísimas otras palabras que dice que la maldad lleva a muchas otras cosas. Dentro de esta maldad y perversidad está el disgusto, el desagrado, el mal, maltrato, malvado, lo contrario al amor, que lleva a la tristeza, el quebranto, ser mentiroso, bueno, muchas cosas. Dice aprender a hacer el bien. Aprender es lamad. Esta palabra es muy importante también porque significa que, al igual que el pastor usa la vara y el callado, la vara para corregir, el callado para alentar, el lamad. Él tiene a veces que poner aguijones para que tú no te desvíes, a veces usa el aguijón para corregirte, a veces te tiene que varear. Lamad, aguijonear, ser corregido, enseñado, como una vara de incentivo y una vara orientativa, para que tú te acostumbres, seas adiestrado, aprendido, seas diestro, que significa hábil. Domar, ensayar, enseñador, enseñar, para que no te vuelvas indómito, instrucción hábil. ¿Por qué? Porque es como que el pueblo se ha vuelto como una bestia. No sabe lo que está haciendo. Habla sin conocimiento. Desvía. Está haciendo lo malo. Y se ha vuelto como una bestia que se tiene que lamar, que corregir con vara para que entre en razón. Para que seas hábil y diestro en lo bueno. Para ser enseñado y aprendido. Dice, Él nos adiestra para la batalla. Para que tú seas enseñado y te acostumbres a hacer lo bueno. Aprenda de forma que seas instruido, hábil y lo hagas y también seas luz a otro. Luego está la palabra yataf, que es hacer el bien. La palabra yataf habla de hacer el bien, habla de acepto, habla de adornar bien, bueno, agradable, próspero, gozo. Habla de la gracia, habla del bien, del constituir, contento, diligencia, lo mejor, el placer. Porque dentro de hacer el bien significa el gozo. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer el bien con deleite. De hecho, hay un mandamiento que dice que hagan lo bueno con alegría. Y también hay un castigo al pueblo porque dice que por cuanto no hiciste esto con gozo, con alegría, porque no hiciste lo bueno, como que no te agradaba hacer lo bueno. Como tú no hiciste eso, porque Él mira el interior, entonces como tú no lo hiciste, esto tiene un castigo. Por cuanto no te alegraste en hacer mi voluntad, en hacer lo que yo quiero, no lo hiciste. Porque dentro de hacer el bien habla del gozo. Para ti tiene que ser un gozo. Y si no lo es porque todavía es una carga, y si es una carga es porque todavía tú no has entendido, no lo conoces bien, necesitas entender esto para hacer las cosas con gozo. Y para hacer las cosas, para ser luz y entender por qué las estás haciendo. Y entonces hay que volver al principio. Hay que volver a este punto para poder hacer las cosas limpiamente. Por eso Él enseña qué es hacer el bien. Y si no lo haces como ahí dice, entonces porque todavía has mal aprendido cosas y todavía no has entendido. Volvemos al comienzo. Y eso es bueno, porque el cambio es una buena manera de limpieza, dice la palabra.
Buscad en la siguiente palabra, que es la palabra darash. Buscar es como aquel que persigue, aquel que busca, consulta, escudriña, el que procura, indaga, persigue, prospera, registra, busca o pregunta para entender qué es el bien. Entonces, igualmente dice buscad la justicia, que es mishpat, es su veredicto, ya sea bueno, ya sea malo, la justicia siempre es buena. Entonces, la palabra dice, es un veredicto, ya sea favorable o desfavorable, porque la justicia siempre tiene que ser imparcial. Sentencia o decreto formal que viene de Yahweh, esa ley divina, justicia y derecho, lo que Él constituye como justo y recto. No nosotros, Él. Eso es lo bueno, esa es la justicia, lo que Él determina justo, no nosotros. Recordemos que nosotros nos equivocamos, Él no. Entonces, Él es el que juzga, Él es el que hace justicia, Él nos da las buenas costumbres. Dice la Shock en el hebreo, en Deuteronomio, dice que nos dio ordenanzas, mandamientos, ley y costumbres. Eso es muy importante, porque el pueblo ha dejado las costumbres del pueblo de Israel y las ha aprendido del mundo. Tiene costumbres paganas. Así se volvió como un gentil, como uno que está fuera del pacto. Y no podemos ser fuera del pacto, porque recordamos que hay que estar dentro del pacto. Yo os haré entrar al vínculo del pacto, a los vínculos del pacto, a través de las cuerdas de amor, a través de Yeshua. Y si nosotros estamos todavía con costumbres de fuera del pacto, tenemos que cambiarlo también. Entonces dice ley, ordenancia, ordenación, ordenamiento, un precepto, la razón de él, rectitud, veredicto y vindicación que provienen de él. Y tú vas a actuar conforme a eso. Porque dentro de las costumbres del pueblo, esto es algo curioso que yo estaba aprendiendo, es la hospitalidad, el agradecimiento, el agrado, o sea, no que tengas que agradar a los hombres porque tengas que agradarlos, no, sino agradecido, ser agradable, la sonrisa, el comportamiento, las actitudes van dentro de las costumbres del pueblo. El ayudar, el ser hospitalario, el darle al que no tiene, como un acto natural de tu ser. Pero nosotros aprendimos del mundo, entonces hay que cambiar eso. Dice ayudar, ashar, ser recto en amplio sentido, porque habla de estar estable, correcto y feliz, haciendo adelante con honestidad, prosperando en hacer, andar en la bienaventuranza, enderezando, según dice el gobernador, guiar, ir, restituir. Y habla de muchas cosas. Aquí ya os voy a dar un poquito por encima porque habla del oprimido, del violentado y el agraviado. Esta palabra viene de el que ha tenido pecado. Dice el oprimido, el leudado, el que tiene pecado, el que ha sido violentado, el que habla, también dice, juzga con sentencia y vindicación buena, correcta, defensa, shafat, juzgar, según el juicio del juez. Porque también habla de defender y habla de proteger. O sea, juzgar también significa a veces proteger. Al huérfano, al que está solo, a la persona que es afligida, al que no tiene padres literalmente, o a aquel que está solo, que está abandonado. Porque aquí cuando habla de al huérfano y a la viuda, no solo se queda en el huérfano y la viuda y el que no tiene nada y el que está en la calle, no, habla de lo espiritual también. Dice defiende, arroja, es decir, agarra, lucha y protege y defiende a aquel que no tiene amparo, ampáralo y aboga por él, siempre con la justicia de él, del Padre, de Elohim, no de nosotros. Dice a la viuda, al maná, no solo a la viuda como tal, sino a la que ha sido desolada, a la que ha sido dejada sin nada. Entonces, más adelante vamos a ver una parte muy importante que dice que cuando habla de ayudar y darle al que no tiene, no solo habla de lo físico, porque tú puedes darle una comida, tú puedes darle un dinero a alguien, siempre con la guía del Padre, siempre con la guía del Padre, y ofrecerle alimento, ofrecerle al que no tiene, eso es parte del derecho, pero
cuando le damos monetariamente a alguien también tiene que ser con la guía del Padre, y recordemos que lo más importante y la riqueza más valiosa es la verdad, porque dice que ayudes de forma que endereces, corrijas y le hables de la restauración. Eso está dentro de lo que vamos a ver, pero lo explica de forma entendible, no así tal cual, porque tú no vas a ir a una persona directamente y ya te digo esto ya, no, porque hay unos pasos a seguir. Y sí, hay que hablarle la verdad no es negociable, pero siempre entendiendo, siempre desde la forma de dar la verdad y no imponerla. Porque sí, la verdad se pone por delante, pero no, tú tienes que hacer esto y ya. No. Mira, la palabra dice que tienes que hacer esto. Tú tienes que buscar que lo bueno, la persona tiene que entender, porque así es que se habla. Pero sí, parte de ello es poner la verdad por delante, ponerla, no como obligación, sino como esa enseñanza, porque esa es la verdadera restauración, enderezamiento, ayuda al que no tiene, al vulnerable. Bueno, estos dos versos, dentro del contexto y el significado con las palabras hebreas, refiere resumidamente ¿qué habla Isaías 1? Bueno, principalmente vemos un llamado al arrepentimiento, pero a un arrepentimiento genuino y no ritual. Por lo tanto, habla de otras muchas cosas y yo quiero hacerlo de forma resumida para que se entienda. Que dice que lavaos y limpiaos, dice Rajatsu y Hisaku. Eso implica acción intencional y continua. No se trata de limpieza ceremonial externa, sino de remover la impureza moral evidenciada en nuestras obras, Ma'alalim. Digamos que cuando nosotros obramos, si nosotros tenemos ese pecado, lo vamos a evidenciar, porque el Padre lo ve, Él ve todo eso. Quitar la maldad de vuestras obras dice que el problema es que las acciones están manchadas, lo que se ha manifestado delante de él, Ma'alalim, estas acciones declaran que hay algo mal en nosotros. Aprended a hacer el bien, dice el hindú Heitef en la Torah como instrucción. El bien no es subjetivo, no es por opinión, sentimiento, gusto, interpretación humana, individual, no. Este bien se aprende de Él y lo que Él define como recto, y la muestra de rectitud y bien es Yeshua. Buscad el juicio. No se refiere solo a la justicia legal, sino al orden justo del Eterno, aplicado actualmente en la vida comunitaria. Porque recordemos que hoy en día incluso la ley a veces falla, pero la ley de Elohim no falla. Restituid al oprimido implica enderezar, corregir, restaurar a quien ha sido violentado o defraudado. ¿Veis? Ahí está. Es decir, llevar con amor y cuidado su buena voluntad, llevándolos a lo correcto, a la Gesed, a la fidelidad, al pacto, al amor, a Israel, a identidad que no tienen. Entonces, eso es parte. Y huérfano y viuda representan en la escritura a los vulnerables. No solo al huérfano y la viuda literal, que también, sino a aquellos que no tienen un defensor. Por tanto, defenderlo es evidencia de la fidelidad al pacto, no es una obra opcional, es parte del derecho.